Sin nuevos drivers y en el marco de incertidumbre actual es que los bonos soberanos en dólares volvieron a tener una semana negativa. Los bonos de ley local registraron caídas en promedio del 1% en la semana, con rojo de hasta un 2,7%. De esta forma cotizan con rendimientos que van desde el 16 al 22%. Los ley extranjera, en cambio, anotaron rojos del 0,5% en promedio y rinden entre el 16 y 21%. De esta manera, el riesgo país creció 22 puntos básicos esta semana y se ubicó cerca de los 1.600 puntos, acercándose así a los máximos desde la reestructuración en torno a los 1.680 puntos. Pasando a los bonos en pesos, los ajustables por SER mostraron movimientos dispares según la parte de la curva. Los más cortos presentaron en su mayoría caídas semanales que promedian el 0,4% y cotizan hoy con rendimientos por encima del menos 6,5% y 3,8%. Los más largos, en cambio, mostraron en promedio alzas del 1,3% en la semana y rinden desde el 2 al 10% en términos reales. Los Dollar Link, en cambio, tuvieron una performance más optimista en la semana, con subas del 1,1 y 0,5%. Para las acciones argentinas vimos movimientos dispares en donde predominaron en su mayoría los rojos. Si bien el índice Merval mostró un alza del 1,8%, esto tuvo que ver más con el alza del contado con liquidación que con una suba real del precio de las acciones. En este marco, los papeles con mejor performance fueron para Cresud, Edenor, Banco Francés y Eluar, con subas entre el 13, 6, 3% y 2,6% en el último caso. En cambio, los de peor rendimiento fueron para Cablevisión y TGS2, con caídas de entre el menos 1 y 0,5%. Medido en dólares, en cambio, el índice Merval cayó un 1,1% esta semana y cerró finalmente cerca de los 325 puntos. El ADR destacado fue Bioceres, que creció un 40% en dicho periodo y cotiza en torno a los $14.56. La empresa de biotecnología sigue apostando a su tecnología HB4 con sus granos de soja y trigo resistentes a la sequía, esperando una aprobación de China para poder exportar soja de dicho mercado. También en la semana se destacaron las subas de Cresud y de Mercado Libre con alzas del 7,5 y 4,9% en la semana respectivamente. Por otro lado, IRSA y Telecom fueron los ADRs con mayor castigo, con caídas del 5% respectivamente. Por otro lado, la primera semana del mes fue positiva para el Banco Central, al menos desde el punto de vista cambiario, siendo la dinámica de las últimas semanas, el ente consiguió cerrar la semana con un saldo neto positivo cercano a los $500 millones, con compras a un ritmo promedio diario de 103 millones. La autoridad monetaria mantiene así el protagonismo en cada una de las ruedas, con una demanda regulada y dentro del marco de una mayor oferta. Esta semana se estima se liquidaron cerca de $700 millones desde el sector agro. Es en este contexto que mantiene pisado el ritmo del crawling peg, la divisa fue corrigiendo de a 5 centavos diarios, acumulando una suba de 44 centavos en la semana, para cerrar este viernes en 92 pesos con 43 centavos. De esta manera, la tasa de devaluación promedio de los últimos 5 días se ubica en torno al 19%. Siendo esto una TNA. La brecha, en tanto, se mantiene en torno al 61 y 55%, con el contado apenas por debajo de los 150 pesos. En lo internacional, el foco estuvo en una serie de datos económicos y varias cifras sólidas, sobre todo en cuanto al mercado laboral y el sector de servicios, que generaron optimismo con respecto a la reapertura económica y volvieron a impulsar en algunas ruedas los rendimientos de los bonos soberanos de largo plazo. La economía norteamericana creó empleo en el mes de marzo y llevó la tasa de desempleo al 6%, mientras que la encuesta ISM de marzo mostró que la actividad en la industria de servicios en Estados Unidos saltó a un nivel récord. Así, las perspectivas de recuperación económica para los próximos meses se fueron alimentando y se sumó además la reunión de primavera del FMI, en donde aumentaron a su vez las perspectivas de crecimiento para la economía mundial. Para este año se espera un crecimiento del 6% por encima de lo que se esperaba en enero, en torno al 5,5%. Al mismo tiempo, el presidente de la Fed, Powell, no dejó de remarcar que la recuperación, si bien continúa, es todavía incompleta y por lo tanto hay un gran margen hacia adelante para mantener la política monetaria con un sesgo expansivo. En este sentido, volvió a remarcar que las presiones inflacionarias son más bien transitorias y no de carácter permanente, como se llega a pensar en algunos momentos en el mercado. En este contexto, la tendencia en Wall Street fue alcista esta semana. Las subas fueron lideradas por el Nasdaq, que escaló un 3% hacia los 300.900 puntos, seguidos por el S&P, que se ubica hoy cerca de los 4.100 puntos, y el Dow Jones en torno a los 33.800 puntos, que sumaron 2,7 y 2% respectivamente. Con respecto a los bonos de referencia, el rendimiento de la tasa norteamericana a 10 años cerró este viernes en torno al 1,66% anual, retrocediendo cerca de 2 puntos básicos a lo largo de la semana.
Mirando un poco hacia adelante, en lo local la inflación será el dato clave a monitorear en la próxima semana. Recordemos que las mayores presiones observadas a finales de 2020 se mantuvieron en el comienzo de este año y se espera se aceleren en marzo, complicando así las perspectivas de un sendero de desinflación de corto plazo. El dato oficial del INDEC llega el jueves y se estima que podría ubicarse en el orden del 4%. Hacia adelante, aún con la expectativa de menores presiones sobre el segundo trimestre del año, las consultoras privadas apuntan a un nivel general de precios que se ubicará en torno al 46 o 47% anual. En lo internacional, seguimos monitoreando el flujo de datos económicos. Se espera ver cierta recuperación en la producción industrial. Se proyecta una suba del 2,7% mensual, a raíz del mejor clima en marzo después de las fuertes tormentas de febrero que frenaron en algunos casos la actividad. Además, se espera ver una aceleración en las ventas minoristas, en parte gracias al pago de los $1.400 provenientes del nuevo paquete fiscal de Biden. Si bien el dato clave de la semana llegará el miércoles con la publicación de los precios al consumidor. Algunos analistas del mercado hablan de que la inflación podría pasar del 1,7% de febrero al 2,5% en marzo, por encima del objetivo de la Fed. De todas formas, desde el organismo aseguran que de ocurrir este salto será de carácter transitorio.